Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para hablar de uno de mis temas favoritos, dramas turcos. Pero esta vez, vamos a profundizar un poquito más. No vamos a hablar de las típicas historias de amor con paisajes increíbles, sino que vamos a explorar un subgénero que realmente te atrapa y te llega al corazón, los dramas turcos que exploran la salud emocional. Si eres como yo, que te encanta una buena historia que te haga reflexionar, que te haga sentir, que te haga cuestionarte cosas y, a lo mejor, hasta soltar alguna lagrimilla, entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en algunas producciones turcas que abordan temas como la depresión, la ansiedad, el trauma, el duelo, las relaciones tóxicas y el camino hacia la sanación emocional. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre dramas turcos y todo lo que tienen que ofrecer. Prometo que no te aburrirás. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Hoy quiero hablarles de dramas turcos que no solo te entretienen, sino que también te invitan a mirar hacia adentro, a entender mejor las emociones, tanto las tuyas como las de los demás. Son historias que a través de personajes complejos y situaciones difíciles, nos muestran la importancia de la salud mental, la necesidad de buscar ayuda y la posibilidad de encontrar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Una de las cosas que más me gusta de estos dramas es que no romantizan las enfermedades mentales. No las presentan como algo cool o atractivo, sino que las muestran como lo que son, luchas reales que afectan a millones de personas en todo el mundo. Muestran el dolor, la confusión, la desesperación, pero también la resiliencia, la fuerza y la capacidad de recuperación que todos tenemos dentro. Pensemos, por ejemplo, en la serie Kirmizi Oda. Esta serie es una joya. Cada episodio se centra en diferentes pacientes que acuden a una psicoterapeuta para hablar de sus problemas. Lo interesante es que cada historia está basada en casos reales. Vemos personajes lidiando con traumas de la infancia, abusos, adicciones, problemas de pareja y la doctora Manolia, interpretada magistralmente por Binur Kaya, los guía en su proceso de sanación con empatía y profesionalismo. Lo que hace a Kirmizi Oda tan especial es la autenticidad. No hay juicios, no hay soluciones fáciles. Simplemente se presenta la realidad de la lucha contra la enfermedad mental y el poder transformador de la terapia. Te aseguro que después de ver un par de episodios, te sentirás mucho más conectado con tus propias emociones y con las de los demás. La serie profundiza en la metodología de la terapia, mostrando cómo la doctora Manolia adapta su enfoque a cada paciente, utilizando diferentes técnicas y estrategias para ayudarles a desentrañar sus problemas y encontrar soluciones. Además, la serie explora el impacto que tienen los traumas y las experiencias negativas en la vida de las personas, y cómo estos pueden manifestarse en diferentes formas de enfermedad mental. Kirmizi Oda no solo es una serie entretenida, sino también educativa, ya que ofrece una visión realista y comprensiva de la salud mental. Otra serie que aborda el tema de la salud mental de una manera muy conmovedora es Masumlar Parmani. Esta serie se centra en una familia que vive en un estado de profunda disfuncionalidad debido a traumas del pasado y obsesiones. Cada miembro de la familia tiene sus propios problemas de salud mental, desde TOC hasta ansiedad y depresión. La serie explora cómo estos problemas afectan sus vidas y sus relaciones, y cómo intentan encontrar la manera de lidiar con ellos. Masumlar Parmani es una serie dolorosa pero también esperanzadora. Muestra que incluso en las familias más disfuncionales, el amor y el apoyo pueden ser una fuerza poderosa para la curación. Es importante señalar que esta serie puede ser muy intensa para algunas personas, así que si eres sensible a estos temas, te recomiendo que la veas con precaución. La serie destaca la importancia de la terapia familiar y cómo puede ayudar a las familias a superar sus problemas y a construir relaciones más saludables. También muestra la dificultad de romper patrones de comportamiento disfuncionales que se han transmitido de generación en generación. Masumlar Parmani es una serie que te hará reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras experiencias pasadas en nuestra salud mental y en nuestras relaciones. Luego tenemos Gulizar, una miniserie que, aunque corta, es impactante. Gulizar es una joven que lucha contra una enfermedad terminal y al mismo tiempo contra una profunda depresión. La serie explora su viaje de autodescubrimiento y aceptación mientras intenta encontrar la alegría y el significado en sus últimos días. Gulizar es una historia agridulce que te hará reflexionar sobre el valor de la vida y la importancia de vivir cada día al máximo.
Es un drama muy íntimo y personal que te dejará pensando mucho tiempo después de haberlo terminado de ver. La serie explora temas como la soledad, el miedo a la muerte y la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. También muestra la importancia del apoyo emocional y de la conexión humana en momentos de dificultad. Gulizar es una serie que te tocará el corazón y te hará apreciar la belleza de la vida. Ahora, no todos los dramas turcos sobre salud mental son tan intensos. Algunos abordan el tema de una manera más sutil y ligera, pero no por eso menos significativa. Por ejemplo, en la serie Senkalkapm, aunque la trama principal gira en torno a una historia de amor, también se tocan temas como la ansiedad y el estrés laboral. Vemos cómo los personajes lidian con la presión de sus trabajos, las expectativas de sus familias y la búsqueda de su propia identidad. La serie muestra que incluso en las comedias románticas, la salud mental es un tema importante que debe ser abordado. Además, la relación entre Eda y Serkan también tiene sus altibajos y muestra cómo la comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales para superar los problemas en una relación. La serie también aborda el tema de la importancia de establecer límites saludables en las relaciones y de priorizar el bienestar personal. Senkalkapm es una serie que te hará reír y llorar, pero también te dejará con un mensaje positivo sobre la importancia de cuidar tu salud mental. Más allá de las series que ya he mencionado, existen otros dramas turcos que también merecen ser destacados por su tratamiento de la salud emocional. Por ejemplo, Bir Bakadr es una serie que explora las diferencias culturales y sociales en Turquía, pero también aborda temas como la depresión, la ansiedad y la búsqueda de identidad. La serie sigue las vidas de un grupo diverso de personajes que se enfrentan a sus propios problemas personales y que intentan encontrar la manera de conectar entre sí. Bir Bakadr es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de la sociedad turca y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Otra serie que aborda el tema de la salud mental de manera interesante es Atille. Aunque la trama principal gira en torno a un misterio arqueológico, la serie también explora temas como el trauma, la pérdida y la búsqueda de significado. La protagonista Atille es una joven artista que se enfrenta a una serie de eventos inexplicables que la llevan a cuestionar su propia realidad y a buscar respuestas en su pasado. Atille es una serie que te mantendrá en suspenso, pero también te hará reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y sobre la importancia de sanar nuestras heridas emocionales. Además de las series mencionadas, muchos otros dramas turcos abordan temas relacionados con la salud emocional de manera indirecta. Por ejemplo, las historias de amor a menudo exploran temas como la dependencia emocional, la comunicación en las relaciones y la importancia de establecer límites saludables. Los dramas familiares a menudo abordan temas como el trauma infantil, la disfunción familiar y el impacto de las expectativas sociales en la salud mental. Incluso las series de acción y suspense a menudo exploran temas como el estrés postraumático, la ansiedad y la búsqueda de venganza. Es importante recordar que los dramas turcos, al igual que cualquier otra forma de entretenimiento, no son un sustituto de la atención profesional. Si estás luchando contra algún problema de salud mental, es fundamental que busques la ayuda de un terapeuta o un profesional de la salud. Estos dramas pueden ser una herramienta útil para entender mejor las emociones y para sentirte menos solo, pero no son la solución. Lo que sí creo es que estos dramas pueden ayudar a romper el estigma que rodea a la salud mental. Al mostrar personajes que luchan contra sus problemas y que buscan ayuda, se normaliza la idea de hablar de nuestras emociones y de buscar apoyo cuando lo necesitamos. Se crea un espacio para la conversación, para la empatía y para la comprensión. La representación de la salud mental en los medios de comunicación es fundamental para cambiar la percepción pública y para fomentar la aceptación y el apoyo. Además, estos dramas a menudo nos presentan personajes que son imperfectos, que cometen errores, que tienen defectos. Nos muestran que está bien no estar bien todo el tiempo. Nos recuerdan que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias luchas. Y eso, en un mundo que a menudo nos presiona para ser perfectos, es un mensaje muy importante. La aceptación de la imperfección y la vulnerabilidad son fundamentales para construir una autoestima saludable y para cultivar relaciones auténticas. Y no olvidemos el impacto cultural que tienen estos dramas. Al ser vistos por millones de personas en todo el mundo, tienen el poder de generar conciencia sobre la salud mental a gran escala. Pueden inspirar a las personas a buscar ayuda, a hablar con sus seres queridos y a ser más comprensivas con aquellos que están luchando. Pueden crear un cambio real en la forma en que la sociedad percibe la salud mental.
El alcance global de los dramas turcos les permite llegar a audiencias diversas y generar un diálogo intercultural sobre la salud mental. En resumen, los dramas turcos que exploran la salud emocional son mucho más que simples historias de amor y desamor. Son una ventana a la complejidad de la mente humana, una invitación a la reflexión y una herramienta poderosa para la sensibilización y la normalización de la salud mental. Son historias que te roban el aliento, que te hacen sentir, que te hacen pensar, y que te dejan con la esperanza de que siempre hay una luz al final del túnel. Estos dramas nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas y que la esperanza y la curación son posibles. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y útil. Si te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y cuéntame en los comentarios, ¿has visto alguno de estos dramas? ¿Qué te han parecido? ¿Qué otros dramas turcos que aborden temas de salud emocional recomendarías? Me encantaría leer tus opiniones. También me gustaría saber qué temas relacionados con la salud mental te gustaría que abordara en futuros vídeos. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya inspirado a cuidar de tu salud emocional y a ser más comprensivo con los demás. Recuerda que no estás solo y que siempre hay ayuda disponible. No tengas miedo de pedirla. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Ahora sí, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos sobre dramas turcos y mucho más. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.